yo vi que es un pasaje bastante amplio, que hay muchas cosas para sacar y podríamos meternos en muchos detalles. Podríamos, por ejemplo, ponernos a hablar de la imagen de Dios. Y dice, hagámoslo a imagen, y nos podríamos tirar 3, 4 clases hablando de la imagen de Dios y de cómo el hombre es. Y particularmente hoy a eso no lo vamos a entrar en profundidad, vamos a entrar a otros temas. Por lo cual yo quería que viéramos esta idea para que también reforcemos la idea que Willy nos venía contando las semanas pasadas, en las cuales nos decía de que Génesis no es un tratado científico. No se va a enfocar en decirnos cómo se acomodaron las células y los átomos para esto y lo otro. Lo único que nos quiere hablar es de enfatizar esta idea del Dios creador. ¿Sí? Entonces, un poquito me parecía importante que viéramos esto para ver. Otra cosa que no vamos a trabajar hoy y que inclusive la semana que viene, cuando veamos el segundo relato de la creación del hombre, tampoco nos vamos a poner a armonizar entre lo que dice la ciencia y lo que dice el texto bíblico respecto de cómo se formó el hombre, ¿sí? Porque vamos a ver por qué da los detalles que da, ¿bien? Entonces, un poquito enfocados en eso, vamos a ver qué es lo importante de la creación del hombre en el libro de Génesis, según este relato que vemos aquí, ¿bien? Entonces, lo primero que podemos pensar es decir, ¿en qué contexto se escribe esto? ¿No? ¿Por qué es importante saber el contexto en el cual este texto dice que hay un Dios que dice que voy a crear, y en realidad dice hagamos a tal? ¿Por qué es importante esto? Primera cuestión del contexto. Ustedes saben de que en esa época en la que se escribe el libro, pero digamos referido a todas las tradiciones anteriores, estamos hablando de pueblos que son politeístas, o sea que creen en muchos dioses. ¿Sí? Que hay muchos dioses, no tienen la idea de que hay un solo Dios, ¿sí? En segundo lugar, en líneas generales, en los relatos de aquellas épocas que hacían referencia a la creación del universo, de la tierra, del hombre, daban como que el resultado de este resultado de esta creación era el resultado de una pelea, una guerra entre los dioses, es como que era un accidente cósmico, básicamente lo que era la creación, ¿sí? En tercer lugar, en aquella época veíamos de que ese hombre que era creado era un hombre creado para ser esclavo de la deidad. Era para ser realmente llevado puesto muy, muy por debajo, y de hecho los dioses se alimentaban de los hombres. ¿Se acuerdan de que hemos visto muchos relatos en otras religiones que los hombres eran utilizados para alimentar el furor de los dioses? Teníamos que sacrificar hombres para calmar el furor de los dioses. Por el otro lado, había solamente algún grupito pequeño de hombres que tenían la capacidad de ser llamado imagen o representante de los dioses. Por ejemplo, los reyes eran conocidos como que eran la imagen de los dioses de esa época, pero solamente los reyes, ¿sí? Entonces vemos que aparece un relato de Génesis que rompe con todo ese contexto de una manera muy interesante, porque plantea un único Dios, ¿sí? Fundamental. Habla de una creación ordenada y buena. Willy tocó los primeros días de la creación y siempre mostró cómo este Dios iba paso a paso, ¿no? Creaba esto, creaba lo otro, pongamos esto en orden, y siempre los textos se acuerdan que terminaban como y vio que era bueno, y vio que era bueno. Entonces, versus un accidente cósmico que puede ser la creación según otras cosas, acá está planteando de un Dios que dijo, vamos a ir creándolo, y vamos a ir haciendo, vamos a ir poniendo las cosas en orden, y además es bueno lo que hice. ¿Sí? Entonces es muy interesante esto. Y finalmente, cuando hablábamos recién esto de los seres humanos como una creación puesta para servir, como algo que hasta los dioses se alimentaban de los seres humanos en los sacrificios para calmar su furor, acá vemos que por el contrario tenemos un Dios que crea al ser humano, que dice que todos tienen la imagen de ese Dios y tienen un propósito y una dignidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que es fundamental entender, porque muchas veces vemos el texto de Génesis y muchos dicen, qué texto, en Argentina digamos, qué retrógrado, realmente
está quedado en el tiempo, no le da dignidad a esto, no le da lo otro. Y en realidad rompió con toda la estructura de la época. ¿Bien? Ahora, hay otra cosa que es muy interesante y que la vamos a ver en uno de los textos en particular que vamos a ver hoy, que es, no nos olvidemos que el Génesis está escrito en el hebreo, tiene en muchos casos un lenguaje poético y por ende, dentro de la escritura griega hay algo que se llama el ritmo en la escritura. Y el ritmo de esta escritura lo que hace es generar muchas veces un orden de consecuencias, como decir, pasa esto, luego esto y después lo otro, y te va mostrando diferentes cosas. Y también el ritmo lo que hace es afirmar. Utiliza el ritmo de repeticiones para afirmar y darle más fuerza a algunas ideas. Fíjense esto que yo me anoté este hilo. Y dijo Dios, y fue así, y vio Dios que era bueno. Si ustedes ven, este ritmo viene sucediendo constantemente, por ende está marcando fuertemente a través de este ritmo literario esta intencionalidad del Dios creador de hacer esto. ¿Bien? Y si nosotros nos ponemos a ver el capítulo 1, que es donde se relata toda esta creación, que Willy vio toda la primera parte, llega a su clímax más grande y a su momento más cúlmine, no con los astros, no con el orden de la tierra, no con las aves, sino que el clímax es la creación del ser humano, como la creación que le pone el broche de oro a lo que Dios quería hacer. Con lo cual, yo sigo insistiendo y vamos a ir un poco a ese lado. Es cómo reafirma la dignidad y la importancia del ser humano todo, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, pensémoslo en el contexto en el que estemos. Entonces, vamos a ir como solemos hacer cuando yo tengo vamos al texto, vamos a trabajar algunas palabras que aparecen ahí para poder llevarnos un poco una idea. Y en el 1.26, que es el primero que vemos, aparece la famosa palabra hagamos, que realmente, por su conformación en el idioma original, no podríamos afirmar de que solamente con esta palabra podemos hablar de Trinidad, porque el concepto de Trinidad es un concepto posterior. Lo único que hace este texto es demostrarnos de que esa idea que luego nos fue revelada ya estaba desde un principio y ya la sabía el Señor porque ya era una realidad del Señor. Nada más que el Señor nos ha ido dejando pistas en el texto poco a poco para que fuéramos entendiendo cuál es su naturaleza, cómo es Él, y cuando nos pudo revelar esa idea, pudimos volver para atrás en el texto y decir, mira, estaba aquí, el Señor ya lo había dicho. Por eso, la palabra hagamos no tiene tanto énfasis en la idea de la Trinidad, sino que tiene que ver con la voluntad que tenía el Señor de llevar adelante esta creación. Y de hecho tiene una particularidad. Ustedes ven que en las primeras partes donde estuvimos viendo el orden, la luz, la tierra, el agua, Él dijo, hágase y listo, hágase y listo, hágase y listo. Y acá es como que primero se sientan a hablar y dicen, hagamos. Y parece algo muy tontería lo que yo estoy diciendo, pero realmente hubo primero una decisión, hubo primero un hablar para luego llevar adelante la acción. Con lo cual le da una cierta particularidad e importancia a esa creación, a esta creación que está a punto de llevar adelante, ¿sí? Y yo les decía más temprano de que la creación del hombre que podemos ver acá no tiene el foco en el proceso de, como yo decía, no, este átomo sobre este átomo más esto, lo otro, sino de que explica algo que es fundamental y que la ciencia no lo puede hacer, porque la ciencia tiene la capacidad hoy de decirnos cómo está conformado el cuerpo humano, ¿no? Todos los componentes que tenemos, que ahí ya Willy seguramente lo puede explicar mucho mejor que yo, porque no tengo idea de esto. Pero la ciencia al día de la fecha no ha podido explicar por qué sucedió eso. ¿Por qué de repente existió la vida y hacia dónde va esa vida? O hoy por hoy existe por existir. Y punto. No nos puede decir
qué fue lo que pasó y cuál es la motivación para que eso sucediera y hacia dónde va dirigido. Pero si nosotros vemos el texto, vamos a ver de que el Señor fue muy claro. Se enfocó muy poco en decirnos en cómo lo hizo, pero se enfocó mucho en decirnos para qué lo hizo y cuál es el objetivo que tiene de esa creación. Una creación que tiene un sentido muy, muy grande. Entonces, el hagamos, vamos a resumir un poquito la palabra hagamos, lo que decíamos era de que, más allá de que nos deja una pista de que hay una Trinidad, no nos lo dice en ese momento, sino que lo podemos interpretar a la luz de la revelación posterior y darnos cuenta de que el Señor siempre la tuvo ahí, Él estuvo siempre contándonos, dejándonos ideas, pero por el otro lado, el hagamos nos muestra la voluntad de un ser creador, ¿sí? Que se toma el tiempo para pensar, es como nosotros lo tratamos de dimensionar en lo que nosotros entendemos. Él toma la voluntad de decir, voy a crear a este ser humano y lo voy a hacer para esto, para lo otro, ¿sí? Muestra que es una creación con sentido. Juan 1.3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él hizo todo. Pero no solamente lo hizo por hacerlo, sino que lo hizo con un gran propósito por delante. Entonces, el hagamos lo ponemos por ahí. Vamos a otra palabra, que ya nos habían dado algunas pistas, tanto Willy en el estudio bíblico como también Santiago lo comentó en su predicación. La palabra Adán, ¿sí? Que nosotros mucho tiempo, muchas veces pensamos de que es un nombre propio y de hecho lo hemos tomado como un nombre propio, pero realmente la palabra lo que quiere decir es humanidad, ¿sí? Con lo cual no está diciendo que estoy creando a tal persona, al señor Adán González, sino que estoy pensando de que si bien es una persona, el enfoque de este relato es hablar de la humanidad. He creado al ser humano, al hombre. Y hay algunas cuestiones interesantes, porque de acá podemos sacar de que si nosotros hacemos una mala lectura del texto, vamos a sacar una desigualdad entre los géneros dentro del ser humano, ¿sí? Que el hombre, que la mujer, que no. El ser humano fue uno creado, ¿sí? Por el Señor con la misma dignidad. Después a nivel funciones puede ser otra cosa, que el Señor le haya dado funciones específicas a uno a otro, diciendo tú para esto, tú para lo otro, pero es una misma dignidad para todos y un mismo complementarse del ser humano. Ahora, vamos con las palabras que siempre complican, que es la de la imagen y de la semejanza. Imagen y la semejanza, insisto, podrían ser 3 clases completas, porque tendríamos que hablar de la imagen de Dios, podemos hablar de la imagen distorsionada luego por el pecado, un montonazo de cosas. Pero yo quiero que hoy nos llevemos algunas ideas fundamentales de esto, de lo que es la imagen y semejanza del hombre respecto de Dios. En el mundo antiguo, la imagen representaba autoridad. Por eso vamos a ver que en muchos de los descubrimientos arqueológicos que se hicieron estaba o la imagen de la deidad o la imagen del rey que representaba a las deidades. ¿Por qué? Porque eso le daba autoridad a lo que estaba sucediendo ahí. Era lo que lo hacía válido, lo que le daba algún sentido, ¿sí? Entonces, en ese contexto, pensar en la imagen para nosotros es pensar de que aquí cuando nos está diciendo nuestra imagen y luego cuando habla de nuestro señorío sobre la creación, está diciendo a ustedes les toca representar a ese Dios que tiene autoridad sobre la creación, a ustedes les toca representar esa autoridad, ¿sí? Que normalmente la malinterpretamos porque nos quedamos con todos los derechos y nos olvidamos de las obligaciones, ¿no? Entonces decimos, yo soy dueño de todo, hago lo que quiero con la creación y me olvido de que soy, y ahora vamos a trabajar sobre el señorío. Pero lo primero que podemos ver en esta imagen y semejanza es que el Señor dejó en nosotros también ese rol de autoridad sobre esa creación creada, ¿sí? Ahora,
¿Se acuerdan que yo les dije de que estas imágenes puestas en los lugares o cuando una persona iba en representación de, al fin y al cabo, la autoridad no era de esa persona, sino que era una autoridad que estaba siendo delegada por parte de otra? Con lo cual, cuando nosotros hablamos de que nosotros tenemos imagen y semejanza de Dios, quiere decir de que somos y representamos la autoridad de Él, ¿sí? Y la autoridad que nos ha sido dada a nosotros es suya, no es mía porque yo soy quien soy, ¿sí? Y por el otro lado, esta idea de la imagen, esta idea de representar, incluye algo que es fundamental. Lo insisto, nos quedamos siempre con los derechos y nos olvidamos de las obligaciones. Cuando alguien representaba, y cuando alguien hoy por hoy también representa a un tercero, tiene que representar lo que es ese tercero. Y en el caso de Dios, a nosotros nos corresponde, en nuestra imagen y semejanza de Dios, representar su carácter. ¿Sí? Entonces, insisto, vemos mucha parte interesante de nuestros derechos, de decir, yo soy imagen de Dios, creada la semejanza. Sí, pero me olvido de que eso trae obligaciones muy importantes, que entre ellas es reflejar su carácter. Y un poco atándolo, el año pasado nosotros estudiamos el libro de la carta de Colosenses, y veíamos de que nosotros como seres humanos somos la imagen de Dios. Y obviamente cuando veamos el pecado vamos a ver cómo esa imagen ha sido distorsionada. Pero, ¿se acuerdan el pasaje que veíamos de Colosenses cuando decíamos de que hablaba de Jesús, ¿no? Y decía, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, de aquí también podemos aprender y sacar la idea de que nosotros somos una imagen de Dios y que claramente después veremos que es una imagen que ha sido distorsionada, que no ha podido llegar a la perfección de lo que Él quería, pero la imagen perfecta del Dios invisible ha sido Jesús, que ha sido hombre. ¿Bien? Vamos al versículo 27, vamos a avanzar un poquito más. Y aquí es donde yo digo que aparece esto que hablábamos de el ritmo en la escritura hebrea. Porque este texto es muy interesante, porque dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Sí? Esta construcción que da este ritmo lo que hace es, a través de la repetición y a través de los paralelismos, busca enfatizar la idea de la creación de Dios, ¿sí? Dándole más importancia, ¿sí? Y fíjense que dice que los creó varón y hembra. Antes habló de humanidad, ahora habla de varón y hembra. Nos empieza a poner, a introducir los conceptos, y vuelvo a lo mismo. En ninguno de los dos dice, bueno, pero el varón es la imagen 100% y la hembra es la imagen 95%. Están en un conjunto, son un todo, tienen la dignidad, de la creación de Dios y de esa imagen 100% ambos, ¿sí? Y vamos a ver también en este texto que nos habla de esta dignidad, pero todavía, por ejemplo, no nos habla de, cuál es la función de cada uno. Por ahora nos está diciendo de que humanidad, después vino varón y hembra, creados, imagen de Dios, pero todavía no nos dice para qué es cada uno, por qué lo hizo así cada uno, ¿sí? Seguramente, cuando vayamos descubriendo más en el texto, veremos, pero hasta este momento nos deja esta idea, ¿sí? Y si saltamos al versículo 28, vamos a aprender algo muy interesante de Dios para con el ser humano. El versículo 28 empieza diciendo, y los bendijo Dios. Y nosotros muchas veces tenemos la mala concepción de ver en el relato de la creación a un Dios que los crea y lo primero que les dice, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro y no tienen que comer del árbol del bien y del mal. Y nos olvidamos que lo primero que hizo Dios con su creación, como nosotros como seres humanos, es los bendijo. Lo primero que hizo, y es lo que realmente desea, a cada uno de nosotros hacerlo. A Él no le interesa darnos una lista de deberes que tenemos que hacer, de cosas que podemos y no podemos hacer. Él lo primero que hace es bendecir a su creación. Lo primero que Él quiere
es esto. Bien, y acá en el versículo 28 y 29 los he unido y le puse como título la bendición, pero también la vocación, porque empieza bendiciéndolos, pero luego viene esa vocación, ese propósito, eso que el Señor tenía preparado para la humanidad. Él decía, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Y empieza la idea y el término que me parece interesante para trabajar también esta mañana es el señorío. ¿Sí? El señorío que muchas veces los tenemos muy, muy mal entendido, ¿no? Insisto, hace un rato hablábamos de que pensamos que somos dueños de, en vez de ser, lo que vamos a terminar viendo, que somos mayordomos de, a través de ese señorío, ¿sí? Es una autoridad que nos viene a nosotros, ese señorío que es delegada, no es propia nuestra. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber es que cuando el Señor dijo esto de nosotros sobre la creación, es muy claro, nos dio para señorear algo que es de Él. Salmo 24:1 nos dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Sí? Por lo cual, primera cuestión clara que tenemos que saber es que no es nuestro. Nosotros estamos administrando algo que no es nuestro. No tenemos que creernos de que estamos dueños de todo para hacer lo que nosotros querramos. Al fin y al cabo, esto es del Señor. La tierra es del Señor, la creación es del Señor. Nosotros somos simples y realmente honrados mayordomos, ¿sí? Con lo cual, vuelvo a lo mismo. Pensemos en qué responsabilidad trae esto. Más allá de que es un privilegio, como decíamos, trae sus derechos, pensemos en qué obligaciones tenemos nosotros respecto de la creación, ¿sí? Y si vamos un poquito más para atrás y nos sentamos un minutito y miramos, decimos, ¿y hasta ahora cómo lo venimos haciendo con esa creación? ¿Sí? ¿Cómo viene el ser humano administrando y siendo mayordomo de esa creación? ¿Sí? Y no se trata de un loco con el cambio climático o estas cuestiones, pero me parece que es importante también que nos detengamos a analizar de ver cómo el pecado y cómo el hombre ha traído consecuencias en, si ustedes se fijan, una de las primeras funciones que nos dio el Señor, que es administrar su creación. Por eso también después el texto dice que la creación gime, ¿sí? Porque realmente está sufriendo las consecuencias también de nuestro pecado. Y esto lo relaciono con un salmo. Saben que los salmos siempre son muy interesantes para contar estas verdades. El Salmo 8, 4 al 6 dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Por eso, yo lo que decía, ¿no? De que a veces pensamos de que la consecuencia del pecado tiene que ver mucho con malas decisiones en mi vida, cosas que yo hago mal, cosas que a mí me van mal, pero no nos damos cuenta de que por el lugar donde hemos sido puestos, también el pecado que ha caído toda la humanidad, incluidos nosotros, tiene consecuencias directas también sobre esto que fue esa primera tarea que nos puso el Señor allí, ¿sí? Ahora, acá viene una pregunta que quería dejarles y que a veces está bueno analizarla porque, insisto, poco pensamos en esta idea de nuestro señorío sobre la creación, nuestra responsabilidad de la creación. Y es que pensemos nosotros qué de nuestras acciones, qué de lo que hacemos o de lo que dejamos de hacer creemos que tiene consecuencias claramente negativas sobre la creación del ser humano, de Dios, perdón.
¿En qué podemos ver que estamos fallando y estamos viendo que estamos haciendo mal esa responsabilidad que el Señor nos dejó? Parece un poco difícil de pensarlo, pero habría que verlo y analizarlo, ¿sí? Porque, insisto, es parte de nuestras tareas. El Señor nos dejó también esa tarea, ¿sí? Se los dejo ahí para que lo tengan. Y pasamos al capítulo 2, ahora sí, a los 3 versículos del capítulo 2, donde aparece el séptimo día donde el Señor reposa. Bien, insisto, en este texto hay muchos temas en los cuales nos podríamos meter muy en profundidad y, por ejemplo, sobre el día de reposo hablar mucho. Yo lo que voy a intentar es que nos llevemos algunas ideas que nos puedan también servir en nuestro día a día, a nosotros como personas, pero también a nosotros como iglesia respecto de esto. La primera cuestión, que es bastante simple de anotar respecto de donde dice que Él reposó en el séptimo día, es entender y saber que Dios no reposa porque se cansa. Claramente Dios no estaba cansado, no tiene esto, sino de que podemos ver de que esta idea del séptimo día de reposo tiene más que ver con plenitud, tiene más que ver con conclusión. Esta es la obra que tenía pensada hacer, yo iba a hacer esto, iba a hacer lo otro, dijimos que el clímax del capítulo 1 era la creación del hombre, ya creé al hombre, les di sus tareas para que las hagan, he llegado a concluir con esta obra, la plenitud, ¿sí? Dios ha creado, ha establecido un orden y ha puesto propósito. He cerrado el ciclo, digamos, por aquí, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver nosotros, y que después lo vimos cuando avanzamos en el Antiguo Testamento y luego también en el Nuevo con los fariseos, es que el día de reposo originalmente no era un mandamiento, no era algo que te mandaban hacer, sino que realmente era y es un regalo de Dios. Porque fue el regalo que tuvo Dios para que Él pudiera y nosotros pudiéramos también a través de ese día contemplar la plenitud de la obra de Dios. ¿Sí? Poder contemplar todo lo que Él había dicho. Por eso también dice que es el día para el Señor. ¿Sí? Y no porque sea, y ahora quiero hablar de eso, y no porque sea que tenemos que estar pico y pala ese día, sino que por el contrario es el día para el Señor y estar en la plenitud, ¿sí? Él termina su obra, Él decide detenerse, disfrutar, contemplar, y cuando aparece luego el mandamiento en Éxodo, la clave acá no era el mandamiento por mandar a hacer algo, sino que como el ser humano es tan olvidadizo y no se da cuenta de los regalos de Dios, el Señor tuvo que poner un mandamiento para que nosotros podamos, entre comillas, proteger ese día. No lo pasemos por alto, no sigamos haciendo las cosas porque sí, por nuestra ambición, por nuestra avaricia, que sigamos manteniendo esa idea, ese plan original de Dios de poder dedicar ese tiempo para Él. Perdón. Por ende, insisto, muchos vemos luego en el pasaje de Éxodo el mandamiento como uno dice, acá nos impuso algo que nos trae para mal. Y por el contrario, no, es un Dios que nos quiere ayudar a que nosotros podamos tener ese tiempo para con Él, el famoso Shabbat, ¿no? Que decíamos que es el día del descanso. Y que yo me anoté la palabra Shabbat porque en realidad la palabra Shabbat no significa inactividad absoluta. O sea, no quiere decir que acá se paró todo, sino que por el contrario lo que quiere decir es poner límites, cesar en algún punto, pero no en lo absoluto, sino que es poner un límite, poner un espacio, y claramente nosotros lo entendemos desde el punto de vista del propósito de Dios, es poner ese límite y ese espacio para enfocarlo hacia dónde, ¿no? Para enfocarlo hacia el Señor. Y otra cosa, Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, ¿sí? Por lo cual le puso algo que va por encima de verlo como una cuestión de actividades, ¿sí? No se trata de hacer o no hacer, sino que lo puso en un marco espiritual,
¿sí? En el sentido de, es un día para espiritualmente poder dedicarlo a Él. Las actividades, que insisto, la intención es tomar una pequeña pausa para poder enfocarse espiritualmente, las actividades quizás hasta son lo secundario en esto. Aquí lo importante es esta idea del Señor, de esta relación espiritual para ese día dedicarlo hacia Él, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más por la hora, ya que estamos ahí. Bien. Última cuestión sobre el día de reposo, así ya paso a lo otro. Última cuestión de poder tomar ese tiempo justo después de la creación. Es muy interesante porque el día de reposo lo santificó para Él, pero también es un día para que pongamos a Dios en su lugar, el día de reposo, y nos pongamos nosotros en nuestro lugar. Primero porque lo ponemos a Dios en su lugar, porque lo hizo justo después de haber creado todo, con lo cual lo primero que tenemos que hacer ese día de reposo es verlo y decir, es el Dios que creó todo, es el Dios creador, el Dios del universo. En segundo lugar, es el día para ponerlo a Dios como mi creador, ¿sí? El Dios que me hizo a mí, el Dios que me formó, vengo por Él. Y en tercer lugar, es también el día para poder enfocarnos espiritualmente con Él y en relación con Él, que me dio un propósito y que me dio una tarea, ¿sí? Es un tiempo para poner a Dios en su lugar y ponernos nosotros también en nuestro lugar respecto de Dios. Por lo cual, y antes de quiero dejarles a ustedes un tiempito. Si vemos hoy rápidamente los pasajes que vimos, yo insisto, tenían demasiado contenido para una sola clase, pero yo me quise enfocar en algunas cuestiones. Primero, la creación del hombre, que lo que podemos ver es que vemos la dignidad humana completa, ¿sí? Dios creó al hombre con una dignidad particular para la humanidad, para el hombre, ¿sí? Le dio una responsabilidad, ¿sí? Y aquí podemos ver esta idea de justamente de mayordomía humana, ¿sí? No nos quedemos con el señorío sobre todo, sino que quedémonos sobre la idea de mayordomos de todo que el Señor nos ha dado, ¿sí? Tercera cuestión, decíamos que la ciencia puede explicar con lujo de detalles cómo está conformado el cuerpo, ¿sí? El ser humano. A la Biblia no le interesó explicarnos hasta el último componente de materia que tenemos, sino que le importó decir algo que la ciencia no puede explicar, es ¿por qué? ¿Cuál fue el propósito de esa creación? Nosotros lo podemos ver aquí muy claramente. Esa mayordomía que el Señor puso sobre el ser humano está más que claro. Y por último lugar, hoy un poco también lo que hemos podido ver muy por arriba es este momento del reposo divino, ¿sí? Y poder aislarlo de la idea del mandamiento que vemos luego en Éxodo y no pensarlo como algo que el Señor nos está dando para darnos caña, que tenés que hacer esto, no tenés que hacer lo otro, sino que por el contrario es un momento, primero, para poder reposar y ver la plenitud de nuestro Señor y lo que Él hizo, y ese mandamiento posterior en realidad fue una ayuda a memoria para nosotros porque somos tan desastrosos que nos olvidamos aún de tener ese tiempo para poder contemplar la plenitud del Señor. Y en corona de todo esto, si ustedes se fijan, lo más importante de esta creación o de este instante que hemos podido ver de la creación y del día de reposo es cerrarlo con esta idea de la frase y los bendijo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, insisto, muchas veces leemos la creación del hombre y pensamos al Dios en relación con el hombre como un Dios cañero, ¿no? Hace esto, hace lo otro, no hagas esto, no comas lo otro, y no nos damos cuenta de que cuando empezó la creación y cuando el Señor creó al hombre, lo primero que hizo fue lo bendijo. Y esa es la intención que tiene el Señor.